tema de psoriasis, ¿no? También se le conoce como artritis psoriásica cuando compromete las articulaciones y la psoriasis propiamente dicha cuando compromete solo piel y esta patología cuando compromete solo piel es tratada por los dermatólogos. En caso de compromiso articular, el reumatólogo tiene que tratar. Vemos pues unas imágenes aquí que ustedes ven, las lesiones dérmicas características de la psoriasis, ¿no? Lesiones que pueden estar en básicamente zonas expuestas, pero también tenemos en zonas que no son tan expuestas, un poco más escondidas como son en la cavidad del oído, la región perianal, eh, y acá ustedes ven que tiene una característica típica, ¿no? Unas lesiones en placa eritematosas descamativas. Bueno, la artritis psoriásica es una enfermedad crónica que produce un proceso inflamatorio, ¿no? A nivel de la piel y las articulaciones. Entonces hay esa relación de piel y articulación. Puede aparecer primeramente como artritis, posteriormente las lesiones cutáneas o viceversa, ¿no? Primero las lesiones cutáneas y después el compromiso a nivel de las articulaciones. Las ubicaciones son variadas, la edad de inicio puede ser tempranamente o puede ser en la adultez, ¿no? Es por lo tanto compleja y heterogénea, ¿no? ¿Qué produce a nivel articular? Como cualquier proceso inflamatorio, compromete pues, la inflamación con dolor, rigidez, aumento de volumen o tumefacción, que va a caracterizar también con mayor dolor articular. Compromiso también a nivel de lo que son los componentes de la articulación, como son los ligamentos, los tendones también que están alrededor. Y el compromiso articular que vamos a presentar puede ser desde leve, con lesiones simplemente de dolor, o llegar a ser unas lesiones bastante destructivas, ¿no? Que va a llevar a una artropatía severa y por lo tanto en el paciente va a causar debilidad, un compromiso general, dificultad para hacer sus actividades. Compromete toda la articulación, tanto que son ligamentos y el hueso, ¿no? Tenemos pues diferentes cursos clínicos como monoartritis, oligoartritis, poliarticulares, pero lo que sí tiene que tener presente es el factor reumatoide. El factor reumatoide está ausente cuando solicitamos a un paciente que tiene poliartritis simétrica en articulaciones pequeñas, medianas o grandes. En el plan de trabajo que nosotros vamos a realizar tenemos que pedir un factor reumatoide para poder nosotros diagnosticar. Entonces, siempre es importante la anamnesis, ¿no? Preguntar si ha habido antecedentes familiares de psoriasis, que eso nos ayudaría mucho. Si ha habido lesiones dérmicas y siempre solicitar el factor reumatoide. En este caso, en la artritis psoriásica, pues está ausente, ¿no? El factor reumatoide. La epidemiología es variado, existen diferentes trabajos que nos dicen, ¿no? Cuál es la frecuencia, la prevalencia, ¿no? La incidencia de estos casos. Entonces, hay trabajos que nos dicen eh, de la artritis que van de 6 casos por 100.000 por personas por año, con un pico máximo de incidencia en la tercera y quinta década de la vida. Y el diagnóstico, pues, son los rangos, ¿no? De 40 a 52 años. Existen criterios, los criterios de Caspar. Y con esos criterios nosotros podemos ver que hay una prevalencia, dice, de 0,1 a 0,2%, con que la población general tiene pues 1 a 3%. Ahora, si hablamos de poblaciones, en el Perú tenemos una baja incidencia de esta patología o pues quizás ha sido subdiagnosticada, ¿no? En países como Estados Unidos, Europa, tenemos una prevalencia mucho mayor y estudios británicos que usaron los criterios de Caspar indican pues una prevalencia de psoriasis de un 13,8%. Entonces vemos si comparamos, es bastante alto, ¿no? En la sociedad británica el caso de la presentación de ese tipo de patología. Hay varios cuadros, nos dan, o sea, varios estudios, un promedio pues de 20 a 40 años. Ahora, si hablamos de sexo, la prevalencia o la presentación de estas patologías es similar, ¿no? Cuando
Si hablamos en general, uno a uno, una mujer, un varón. Pero cuando hablamos ya de compromiso a nivel de lo que es, a nivel de la columna, el, los varones tienen mayor predisposición, a diferencia de las poliarticulares o las poliartritis, que son más frecuentes en mujeres, con prevalencias que van desde 50 a 100 por 100.000 habitantes, y en Europa, pues Norteamérica, no es frecuente, a diferencia de los asiáticos, donde dice que es un poco común. Genéticamente hay diferentes haplotipos que están asociados, pero si algo, miren aquí, ustedes se dan cuenta, el DR4, que se asocia a la poliarticular y también es frecuente, sabemos, en la artritis reumatoide. La etiología de esta enfermedad no se conoce. Como todas las enfermedades que hemos tratado hasta la fecha, las enfermedades inmunológicas, pues no se sabe, ¿no?, la causa. Pero sí tenemos que existen algunos individuos que tienen genéticamente predisposición y con factores ambientales se activa la enfermedad. Ahora también asocian mucho a procesos virales, todas las enfermedades que conocemos, este tipo de reumatológicas. Los factores genéticos, vemos en la psoriasis pues una alta herencia, ¿no? Esto, ustedes van a darse cuenta cuando hagan sus historias clínicas, hay una herencia bastante alta en lo que es la psoriasis, componente familiar, ¿no? Y los alelos que están frecuentemente, dice, específicos como los mayores de histocompatibilidad clase 2 es frecuente en la R, y en la psoriasis, en la artritis psoriásica es asociado a los de clase 1. Entonces, hay una diferencia ahí. Eso también se expresa pues en sus resultados de análisis. Hay polimorfismos, susceptibilidades asociadas genéticamente, o varios trabajos al respecto. Acá también podemos ver, ¿no?, algunos genes, ¿no?, que están cromosomas asociados a este tipo de enfermedad. Factores ambientales, ¿no? Microorganismos, ¿no?, que están asociados. En la psoriasis dice se ha escrito el aumento de los linfocitos T específicos del estreptococo beta hemolítico, y hay una reactividad cruzada entre antígenos y los presentes en la piel, como el mimetismo molecular, ¿no? Se ha propuesto un traumatismo, dice, que es el fenómeno de Koeber, y la artritis psoriásica se ha propuesto como un factor vírico, además. Entonces, virus que están asociados, que en los virus que conocemos con mayor frecuencia se presentan estas enfermedades. Tenemos la mononucleosis infecciosa, el Epstein-Barr virus. Esos virus están presentes en casi la mayoría de enfermedades, ¿no? Y si hablamos a nivel celular, es pues un daño, un traumatismo a nivel de lo que viene a ser las células que se presentan en la piel. Existen las citoquinas que están presentes, que están relacionadas, los procesos de las interleuquinas proinflamatorias que son activadas permanentemente, y el compromiso articular que se va a presentar nos produce pues las famosas entesitis, daño articular, ¿no? Hay una diferenciación celular de las células T que están presentes. O sea, acá más o menos un resumen, ¿no?, de lo que está en el cuadrito, para que ustedes se ubiquen, ¿no? Donde los queratinocitos pueden ser activados con traumas mecánicos o patógenos, ¿no? Ahí tenemos que son dañados en el ARN y el RNA, que son reconocidos, dice, por receptores, ¿no?, en que producen la liberación del interferón alfa. Este interferón va a activar a las células dendríticas térmicas y se dirigen, dice, a los ganglios linfáticos, donde van a liberar citoquinas. Las citoquinas, que son las proinflamatorias, que van a desencadenar que un proceso inflamatorio, y las células T, eh, productoras de las interleuquinas 17, mientras que la interleuquina 12 promueve el desarrollo de linfocitos productores del interferón, ¿no? Además, las células T migran, dice, en nodo de linfa, drenaje a la piel y a sitios distantes, ¿no? En esto ya vemos que esta migración no solamente es por piel, porque ya estamos hablando de lo que es la articulación, y van a incluir las zonas entésicas, las articulaciones. Ahí vamos a encontrar pues las interleuquinas, la 17, la 22, y estas van a proliferar, ¿no?, a nivel de la piel, los queratinocitos,
Estos queratinocitos van a producir a su vez los interleuquinas 19 y 36G y proteínas antibacterianas como la proteína S100. Entonces, todo ese proceso inflamatorio, pues es repetitivo, ¿no? Todo el tiempo se va produciendo, se va activando ese proceso inflamatorio y se activa, como decíamos, factores ambientales. Pero también algo importante en esta patología es la parte de la parte de la emoción, la parte psicológica. Ustedes van a ver que pacientes que por procesos de estrés se activa la enfermedad, ¿no? Entonces es importante también esta parte que no está tratada en esta diapositiva, pero sí cuando conocemos que existe bastante relación con la parte emotiva y la activación, y no solamente esta enfermedad, sino todas las enfermedades reumatológicas tienen este proceso, ¿no? Del estrés, de la parte emotiva, que van a hacer también que se activen estas enfermedades, ¿no? Existen tipos. Entonces, los tipos de psoriasis que conocemos, eh, que afectan las articulaciones, se diferencian, ¿no? En 5 tipos, como ustedes ven en este cuadrito. ¿Cuál es la más frecuente? La oligoartritis asimétrica, ¿no? Que tiene una incidencia de 40%. Esta va a afectar menos de 4 articulaciones que se afectan pues en las manos, en los miembros inferiores. Y además tenemos cambios unguiales. Vamos a ver imágenes donde las uñas van a tener una lesión típica, ¿no? Como una onycholisis, presencia del pitting, que son como punteados, unos puntitos que aparecen en las uñas. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación, una historia clínica, también tenemos que recabar todos estos datos que nos permitan hacer una diferenciación de los tipos que estamos tratando. Tenemos la poliartritis simétrica, entonces muy parecido a la AR, ¿no? Es un 25% de todos los casos de psoriasis articular. Ahora, la distribución, pues la diferencia es que que a pesar que se parece a la artritis reumatoide, tenemos un factor reumatoide negativo. El otro grupo grande es la espondilítica, ¿no? El tipo espondilítica, como ven, su nombre es espondiloarticular. Nos habla pues de un proceso inflamatorio axial, o sea, columna. Además, compromete la articulación sacroiliaca. Un 50% tiene con un componente del aprotipo HLA-B27 que se asocia, como hemos visto, a las artropatías, ¿no? Que son las seronegativas cuando hablábamos de artritis idiopática juvenil y decíamos de las que afectaban a nivel de la columna, los espondiloartropatías, las indiferenciadas, muchas de ellas. Había un grupo, ¿no? Que se asociaba a la psoriasis, entonces aquí ya nos estaríamos refiriendo a ese tipo. La enfermedad de articulación interfalágica distal. Este tipo que es bajo, un 15%, donde vamos a ver cambios unguiales que comprometen las articulaciones a nivel de las manos, a nivel de las uñas, los dedos, ¿no? Articular bilateral, 15%. Y la más rara, la menos común y quizás la que es la más destructiva es la artritis putila, o mutilante, o mutilans también se le conoce, donde hay una destrucción de los dedos, ¿no? Un telescopado, lisis articular en las falanges y las metacarpofalángicas en ambas manos. Es una forma destructiva el tipo de esta patología. Existen trabajos como este de Toronto, donde se ven en porcentajes un 15% que tiene compromiso cutáneo, 50% dactilitis, 35% entesitis, 4.7 infarto miocardio, 11% diabetes, 32% hipertensión, 20% tenía enfermedad severa, 17% con remisión sostenida, 13% factor reumatoide. Bueno, y aquí pues ese trabajo, si hablamos de un factor reumatoide, deberíamos decir que es otro tipo de patología, la poliartritis y la oligoartritis. En el tiempo se han ido cambiando los criterios para diagnóstico. Y el último, bueno, el que tenemos aquí es el de Caspar del año 2006, donde existen pues las clasificaciones, ¿no? De la artritis inflamatoria periférica, con psoriasis y ausencia de la prueba de serológica del factor reumatoide. Esta clasificación de criterios de Caspar
nos habla de los puntajes que tenemos que tener para nosotros tener el diagnóstico de esta patología, en que tenemos que encontrar pues psoriasis a nivel de la piel, en zonas que hemos visto, hacer una buena evaluación paciente y a ver si tiene la historia familiar de psoriasis, ¿no? Si tiene compromiso a nivel de los dedos, ¿no? De las uñas, como la onicolisis, el piten, la hiperkeratosis, el factor reumatoide negativo, algunos compromisos dérmicos o articulares como la dactilitis, ¿no? Que son inflamaciones de una sola articulación, y la radiografía, ¿no? En la radiografía vamos a evidenciar las típicas articulaciones comprometidas con osificación de las zonas de las articulaciones a nivel marginal, compromiso a nivel de manos y pies, excluir algunas formaciones osteofíticas que se ven en una artrosis, ¿no? Vamos a ver imágenes posteriormente. Entonces, la psoriasis, como hablábamos, tenía compromiso dermatológico, ¿no? De un paciente que tenía artritis, como nos dice, puede apareció a los 15 años antes del diagnóstico de psoriasis, ¿no? Entonces, primero había aparecido la psoriasis y después la artritis. Además, tenemos ahí un tipo de psoriasis vulgar que se localiza en superficies extensoras de las extremidades, el cuero cabelludo y la región lumbar sacra. Encontramos la psoriasis en zonas ocultas, como les decía, la ubicación de las lesiones pues típica, ¿no? En zonas expuestas, pero en estos casos, cuero cabelludo, ombligo, pliegue, región perianal, conducto auditivo externo, tenemos esas lesiones. Y hay una relación directa entre la extensión y la gravedad de la psoriasis y la afección articular. Entonces, nosotros tenemos, si tenemos compromisos extensos de compromiso dérmico, probablemente ese paciente va a tener pues también una afección bastante severa a nivel de las articulaciones. Estas lesiones que son bastante difíciles a veces de tratar eh, con tratamientos, digamos, comunes, ¿no? Y tenemos las típicas lesiones que les decía, que son escamosas, eritematosas, en placa, en diferentes zonas que algunas se pueden evidenciar y otras no. Hay una onicopatía psoriásica que se asocia a la artritis, que puede ser, o sea, es la manifestación de esta enfermedad. También tenemos lesiones piqueteadas, como el pitting que les decía, o hay algunas que son como destrucción, como que fuera pues un problema de infección de un hongo, ¿no? La onicolisis, hay surcos horizontales, hiperkeratosis fungial y las hemorragias en astilla. La gravedad de la psoriasis depende, ¿no? Como les decía, de la extensión articular, y algunos pacientes pueden tener pues lesiones unguiales y desarrollo de este compromiso. Entonces aquí vemos imágenes de un paciente que tiene dactilitis, ¿no? La dactilitis ustedes evidencian en el tercer dedo, y la onicopatía, ¿no? A ver acá. Pues aquí estamos viendo la dactilitis, ¿no? En ambos lados de sus pies de un paciente. Y vemos la onicopatía, ¿no? Eh, Psoriásica en el primer dedo del pie derecho. Acá vemos, ¿no? Las lesiones, cómo van destruyendo la uña, ¿no? El lecho unguial. Existen artritis periféricas, de pequeñas también, asimétricas, grandes articulaciones, compromiso oligoarticular asimétrico, ¿no? Las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales en manos y pies, muñecas y rodillas. Aquí se ve una lesión, pues ven todo eritematoso, ¿no? Es la dactilitis. Eh, que se presenta en 30-40 pacientes, 30-40% de los pacientes. Acá vemos una imagen, ¿no? Con mayor, ser más notoria, ¿no? Donde vemos también la dactilitis. Entonces, no solamente estaba comprometido, como les decía, la articulación, sino también los tendones, los ligamentos que estaban rodeando la articulación.
Tipos de dactilitis, tenemos dactilitis inflamatorias, dactilitis infecciosas y dactilitis no inflamatorias. También es importante, ¿no? Diferenciar, porque no si hablamos de dactilitis vamos a hablar, sí, efectivamente eso es psoriasis o no. Se asocia muchas veces a otras espondiloartropatías, también se puede asociar a la gota, que tiene un típico nombre, ¿no? Que hemos hablado ya de la podagra, en sarcoidosis, en tuberculosis. Entonces, es importante hacer una muy buena historia porque en tuberculosis podemos tener ahí una osteomelitis, ¿no? Que está afectando los tejidos blandos. Hay infecciones como la sífilis o la distal ampollosa, ¿no? Como almohadilla de grasa en la superficie, dice, de los dedos, ¿no? Volar de los dedos. Y las no inflamatorias, como por ejemplo, miren, a ver, anemia de las células falciformes. Entonces ahí hay un infarto vascular de la médula ósea y presenta unas lesiones parecidas a una dactilitis. Estas son las imágenes de una uña, ¿no? Tiene esas líneas horizontales, tenemos los punteados, ¿no? Como que hubieran agarrado un lapicero y lo hubieran punteado, entonces en las zonas punteadas, la onicolisis, ¿no? En donde se endurece la uña, entonces son todas las imágenes típicas de un paciente que tiene psoriasis. A nivel de las compromiso axial, existe proceso inflamatorio, ¿no? Entonces vemos acá las lesiones sin desmofitos, ¿no? Ven en las erosiones o destrucciones o micolisis, ¿no? De los dedos, acá vemos una imagen donde se está tomando inclusive la parte del hueso. El pitting, acá se nota más, ¿no? Más hundidos los puntitos. Entonces, siempre que evalúen un paciente, hacen su historia y revisan las uñas. Tenemos algunos que presentaban, dice, hemorragias en las tías, pero eso es lo más frecuente. Y el compromiso a nivel de la mano o del pie es similar, ¿no? De las lesiones. Acá tenemos pacientes que pareciera un proceso de artrosis, pero estamos frente a un paciente con psoriasis. Cuando vamos viendo más imágenes de la lesión aquí ósea donde hay una destrucción, a nivel del hueso, lesiones térmicas, más el compromiso articular, ¿no? Y la mutilan, ¿no? Donde desaparecen prácticamente los huesos de las manos, de la parte distal, los interfalángicas distales, ¿no? Desaparecen, hay una onicolisis. Dactilitis acá vemos en pie, ¿no? Acá en la mano, ¿no? El dedo. La tenosinovitis, donde se produce el proceso inflamatorio del tendón. Tenemos aquí en esta imagen un flexor y extensor de las manos y muñecas, entesopatías, ¿no? Entonces, las entesopatías que van a afectar los tendones, ligamentos, la cápsula articular, con compromiso inclusive de hueso, vemos asociado a las espondiloartropatías o espondiloartritis. El 4% de los pacientes dice precede con compromiso articular, entesitis calcáneas, ¿no? Que acá vemos esta imagen donde un tendón está bien y el otro tendón está con un proceso inflamatorio, con una afección del tendón aquiliano y la fascia plantar, no se ve pues acá, pero también representa este tipo de problema. Y hay otras localizaciones como el anillo pelviano, el raquis, pared torácica, articulaciones esternoclaviculares y manubrio esternal, donde también vemos interfalángicas distales en tejido fibroso que predomina, dice, sobre la sinovia y la sacroileitis. La afección sacro o axial, el esqueleto axial, es frecuente con la prevalencia de 25-70% de casos y se asocia a la sacroileitis, donde vamos a encontrar los sindesmofitos típicos o atípicos, ¿no? Con sinovitis, la articulación interapofisiaria con erosiones y anquilosis lumbaro cervical, que se va a asociar a artritis periférica. En una imagen que vimos anteriormente, aquí les vemos, no sé si se dieron cuenta aquí, vemos el compromiso, ¿no? Y acá hay un sindesmofito, la unión, no se está juntando aquí, digamos, está creciendo un tejido óseo, o primeramente es inflamatorio, ¿no? Y va uniendo
Entonces aquí también vemos un sindesmofito que se ve típicamente en el proceso de compromiso axial de esta enfermedad, ¿no? Afección de artritis axial. Hay un síndrome, manifestación que se llama el síndrome SAPO. Y como bueno, las siglas o las letras nos dicen, ¿no? Sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteoitis. Y este síndrome tiene pues una característica de afectar la piel, las lesiones cutáneas psoriasiformes y manifestaciones musculoesqueléticas. Entonces, hablando ya del rasgo más significativo de esta patología, la hiperostosis esternoclavicular y la manubrio esternal se comprometen, ¿no? Entonces, esta patología, el síndrome de Sapo, eh, es raro, ¿no? Encontrarlo, pero es bueno conocerlo. Hay una relación nosológica, dice, del síndrome Sapo con la psoriasis. Y esta, además, presenta la espondiloartritis y no está muy bien definida, pero es importante conocerla, ¿no? Otra manifestación es la onicopaquidermoperiostititis psoriásica, que es manifestación muy rara, pero hay allí una onicopatía, tumefacción del tejido blando alrededor de las falanges y periostitis de la correspondiente falángica, pero sin artritis de la interfalángica. Típicamente afectando al primer dedo del pie. Entonces, hay que hacer un diagnóstico diferencial aquí con la podagra, ¿no? Entonces, tenemos también esta presentación. Si conversamos ahora de la radiología, ¿no? ¿Qué existe en la placa radiográfica? Primeramente, pues, si vemos una placa, aumento de la parte blanda, disminución o aumento del espacio articular, erosiones. Y un término frecuente que se ve es es el signo del lápiz y copa. Vamos a ver ahorita una plaquita donde vamos a ver este signo del lápiz y copa. Encontramos proliferación ósea, fusión ósea, periostitis, resorción del penacho de la falange distal, alteración de la alineación con subluxaciones, a nivel de calcáneo, erosión y proliferación con lesiones no osteopénicas. Entonces, es una afección carpiana, aquí con erosión, esclerosis, disminución del espacio articular, en esta zona acá se va notando, erosión y proliferación, ¿no? Interfalángica distal e interfalángica proximal, ¿no? Vemos aquí esas lesiones, y el signo de lápiz y copa, que se ve en la quinta izquierda, dice. Acá más o menos se llega a mirar, pero es no muy claro, ¿no? Acá, el signo que se va, miren aquí, como un lápiz, ¿no? Se va, dice, volviéndose el huesito más angosto, se podría decir. Vemos acá, ¿no? En la mutilans. Esta es la radiografía de un paciente que tiene mutilans, ¿no? El tipo mutilante. Entonces aquí tenemos afección básicamente de las interfalángicas proximales, las distales y las metacarpofalángicas, que bueno, aquí no se llega a ver, ¿no? Entonces hay una destrucción y tenemos la deformidad en lápiz y copa, ¿no? Pues vemos aquí una imagen y otra que está viendo una lesión. Acá vemos erosiones de la zona, ¿no? De las articulaciones. Miren, aquí no existe prácticamente la erosión, la articulación. Este es un pie derecho paciente donde hay pues erosiones, luxaciones, ¿no? Vemos el dedito más hacia el como lateralizado, pseudo ensanchamiento, el dedo en salchicha, vemos aquí este gordito, y no hay osteopenia. Esa es la diferencia. Otra imagen con la misma lesión, ¿no? Hay disminución del cartílago, hay hay una desviación, una lisis a nivel de la articulación, desviación. Bueno, vamos yendo viendo, ¿no? Acá está la periostitis, imagen, la deformidad en la psicopa, en esta zona, acá estamos viendo, y la falange de marfil, como penacho, ¿no? Pues, como un marfil prácticamente. Que vamos ahora a hablar de la terapéutica.
Tratamiento es dirigido pues al compromiso que veamos, ¿no? Uno que en este caso estamos tratando es la artritis, que dependiendo del dónde sea, ¿no? Si es en las manos, si es axial, se debe tratar de diferente manera. Si hay compromiso a nivel de la centesis que hemos hablado y que procesos centesíticos crónicos, si hay dactilitis, si es solamente la piel o también si se ha combinado y también el compromiso en las uñas. Entonces, el tratamiento eh, vamos a verlo, debe tratar las comorbilidades que se asocian. Debe ser un tratamiento bastante temprano y agresivo en algunos pacientes. Entonces, ¿para qué? Para mejorar las actividades, para que no llegues a, pues, a la mutilación, a las erosiones y evitar un daño así que sea permanente. Entonces, hay diferentes fármacos que se están usando que van a ir dirigidos a los procesos que hemos hablado de la inflamación, que básicamente es crónica y donde tienen que actuar en los diferentes procesos de la inflamación que se producen en esta enfermedad. Tenemos ahí algunos conocidos ya, que es el metotrexate, la leflunomida, ¿no? La adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infliximab, ¿no? Asociado a la interleuquina 23, la ustekinumab, ¿no? A 17, el secunimumab, ¿no? El apremilax, el abatacept, el anakin, el rituximab, que están teniendo algunas evidencias todavía limitadas. Entonces, la artritis periférica, el tratamiento de elección, se basa en qué? Evitar prácticamente qué? La gravedad de la enfermedad. Y tenemos que esperar una respuesta inflamatoria adecuada. También tenemos que ver que existe en un paciente no solamente el tratamiento pues, de la psoriasis y punto, ¿no? Hay pacientes que tienen bastantes comorbilidades, por lo tanto tenemos que evitar algunos medicamentos, evaluar qué vamos a utilizar. Tenemos que tener preferencia, ¿no? Respecto a las vías de administración también. Entonces tenemos vía oral, vía endovenosa, costo, que es algo importante. Lamentablemente todos los biológicos pues tienen un costo muy alto. Los pacientes básicamente que van a pasar a tratamiento biológico son pacientes que no han respondido a tratamientos de vía oral. Y tenemos que también a la vez tener que presente, ¿no? Un requisito es que no hagamos daño tratando por pues, un paciente que quizás tenga alguna situación de comorbilidad y utilicemos un medicamento que en vez de facilitarle o mejorar, lo dañe. Entonces tiene que ser seguros. Cuando tenemos pacientes que tienen compromiso articular o inflamación, rápidamente nosotros podemos utilizar un DMARDs, ¿no? Pero estos un poquito que retardan, ¿no? Y a veces el daño radiográfico avanza. Entonces, tenemos que hacer un estudio, ver si un paciente a nivel del inicio de la enfermedad, cómo está su basal. Y si es, el basal es algo y la respuesta va a ser incierta, entonces vemos que un paciente es muy activa la enfermedad, tenemos que utilizar inhibidores, no del factor de necrosis tumoral. El metotrexate es uno de los medicamentos que lo usamos. Además, tenemos la posibilidad de utilizar la fotoquimioterapia con soraleno, ¿no? Más el ultravioleta, dice A, y el uso de derivados del ácido retiroico y la ciclosporina A, que van a mejorar las manifestaciones de piel. Eh, la evidencia en estos casos, el tratamiento de ese tipo lo hace un dermatólogo, porque básicamente está dirigido a lo que son las lesiones dérmicas. Ahora, los medicamentos también tienen que, además de evitar las lesiones dérmicas, tienen que prevenir el retardo a nivel de las articulaciones. Entonces, hablando del anti-TNF-alfa, los inhibidores también pueden ser eficaces, ¿no? Para el tratamiento de la piel y para la articulación. Entonces tenemos pues artritis leves donde hay compromiso, no daño radiológico, mínimas molestias. Y iniciaríamos con un AINES y un DIMARS. Algunos antiinflamatorios frecuentes tenemos desde naproxeno, celecoxib, ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno. Y la asociación también de los COX-2 producen una disminución del proceso de dolor a nivel del compromiso, a nivel de la columna, la rigidez.
Entonces, estos pueden ayudar, ¿no? En algo a disminuir el dolor. Existen pruebas, pues, para esto, ¿no? Ha habido estudios limitados, como algunos que ven acá, ¿no? Los AINES y psoriasis, ¿no? Estudios con nimesulide. Hay trabajos comparativos de la eficacia de los AINES, cuadros de elección, por ejemplo, que AINE usar depende de la familiaridad del clínico individual o un fármaco que ¿no? Y además siempre cuando hacemos la historia clínica, ustedes van a ver en la consulta, preguntamos al paciente, a ver, señor, usted que ha usado diclofenaco, naproxeno, ¿cuál usted prefiere? Porque algunos han usado tantos antiinflamatorios que ellos mismos saben qué le hace bien y qué no. También tenemos que ver la preferencia del paciente. Teniendo pendiente o siempre evidenciando los compromisos que puedan producirse por utilizar los AINES, por ejemplo, el riesgo cardiovascular, eh, ¿no? En pacientes. Y si es que es mono o oligoarticular, también se pueden hacer directamente en la articulación infiltraciones con corticoides. Existen trabajos que demuestran ese trabajo del 2010, nos dice cuando había una población de 220 pacientes donde se hizo a una cantidad de inyecciones intraarticulares y bueno, tenemos que hay una recaída, ¿no? Importante después de 12 meses de la infiltración. Y a la vez estos pacientes dicen que tenían, pues, utilizaban, ¿no? Algunos medicamentos, ¿no? La inyección de grandes articulaciones se evidenció con la elevación de las velocidades de sedimentación y el riesgo de recaídas también estaba presente. Entonces, como conclusión, vemos que la infiltración en estos pacientes, pues sí tiene su efectividad, no se puede utilizar. Cuando ya es severo, hay una inflamación articular persistente, ahí ya daríamos paso a lo que es el DMARD, también el agente biológico. Los metotrexates se usa de acuerdo a peso o también podemos usar de acuerdo a, bueno, la frecuente, ¿no? Hasta que cuántos miligramos podemos usar, ¿no? Dependiendo de la presentación, porque existen metotrexates que van de 15 miligramos, de 10 miligramos con tableta, o los comunes que son de 2,5, o en ampollas que tenemos la presentación de 50 miligramos por 2 ml, donde vamos a nosotros a sacar el promedio y vamos a darle, ¿no? Entonces se puede usar de vía oral, pero a partir de 17,5 miligramos mejor es darlo por vía subcutánea. Además que nos va a dar una mejor absorción. ¿Cuánto nosotros tenemos que esperar para tener una respuesta? 8 semanas al inicio de la terapia. Ahora, en el caso del metotrexate, tenemos que tener presente que produce daño hepático. Entonces, hay que tener cuidado en pacientes con obesidad, en los diabéticos, ¿no? Y también porque tiene compromisos a nivel pulmonar que produce fibrosis pulmonar y también la fibrosis hepática como consecuencia de utilizarlo bastante tiempo. Metotrexate está también incluido en lo que es el EULAR, GRAPA, que son asociaciones o directrices que nos dan para poder tratar esta enfermedad, pero sí se usa bastante porque tiene una facilidad de uso, porque hay buena tolerabilidad y eficacia comprobada en la psoriasis. El otro medicamento que podemos echar mano es la leflunomida, con 20 miligramos por día, ¿no? Si es que hay compromiso articular, si el paciente no ha tolerado el metotrexate o hay una respuesta ineficiente al metotrexate con 25 miligramos semanal por 3 meses, o efectos adversos del metotrexate, entonces ahí sí está indicado la leflunomida. Como medicamento se puede considerar como uno de primera línea para pacientes que tienen compromiso en la piel y la psoriasis, ¿no? Articular. Pues si el paciente no responde, ya pasamos a los biológicos. El rituximab, el infliximab sería el tratamiento que se debe dar concomitantemente con el metotrexate
para el tratamiento de esta patología. Tenemos otros alternativos que ya hemos visto en un cuadrito, que también nos sirven, ¿no? En caso de resistencia a los anti-TNF. Entonces, primera opción sería los anti-TNF. Es lo que se pasaría posteriormente a los otros, ¿no? Entonces, ahí también la preferencia del paciente. Tenemos otros que son frecuentes, bueno, pasando del etanercept, que es anti-TNF, pasaríamos al infliximab, ¿no? Por peso, que se va a aplicar a la semana 0, 2 y 6, y se puede posteriormente cada 8 semanas tratar. Entonces, el etanercept sería el primero y posteriormente el infliximab. Tenemos posteriormente el adalimumab, el golimumab, el certolizumab, que tienen diferentes dosis de presentación, pero siempre tenemos que estar haciendo un estudio, ¿no? Del paciente cuando vamos a usar a un TNF, como ya había mencionado los compañeros, el hecho de la tuberculosis. Entonces hay que estar siempre evaluando para ver si no tiene alguna posibilidad de que el paciente tenga tuberculosis. También, miren, acá es ¿no? También en pacientes con que tengan esclerosis múltiple. Pues ahí tenemos aquí varios otros que son inhibidores de la interleuquina 17, el secukinumab, ¿no? Y los otros más que están en estudios, algunos están en ensayos para poderlos utilizar en esta patología. Los inhibidores de la interleuquina 23, ¿no? Inhibidores de janusquinasa oral, el tofacitinib, ¿no? También se demostró buena eficacia. Además de que el abatacept está aprobado para la artritis idiopática juvenil, también tenemos en la R. Entonces, estudios que están frecuentemente ahora en fases 1, 2, 3, ya van cambiando, ¿no? La interleuquina 6. Bueno, esto sería todo lo que les he traído el día de hoy. Bastante resumido porque es bastante extenso ese tema, aunque en este momento estoy un poquito agripada y estoy con malestar y van a disculpar. Por eso que quería un poquito más temprano iniciar las clases el día de hoy. Estoy yo pasándole las diapositivas a sus compañeros por intermedio de Yohaida. No sé si les están llegando a tiempo, hay algún problema para que se preparen para el examen, para el desarrollado para el examen, pero estoy viendo qué tipo de preguntas vamos a desarrollar. Lo que se trata no es de desaprobar, sino que ustedes por lo menos conozcan lo básico, ¿no? No tenemos la posibilidad de estar frente a un paciente, pues, por una semana, que todos los días los vean, pero por lo menos la posibilidad ahora de ingresar, 2 estudiantes estoy haciendo ingresar, y quizás después se puedan hasta 3, veremos cómo va la pandemia, ¿no? Entonces esa es la situación, chicos. ¿Algún problema han tenido con los artículos de psoriasis? Ya los tienen, ya los han preparado el grupo que va a exponer mañana. Por favor, si me podían informar. Sí, doctora, ya no tiene grupo. Los chicos lo han preparado ya para mañana. ¿Me pueden informar? ¿Quiénes están en ese grupo? Doctora Flores Joaquín, Flores Arce, Flores Ya, Joan. ¿ya lo han preparado? Recién, doctora. ¿Cuándo estás entregado? El sábado. ¿Cuándo hemos preparado? El día 14, claro. El sábado. El sábado, ¿no? Sí. A ver, chicos, aquí no. ¿Qué me dijiste? Me acuerdo. ¿Quiénes serán? Es mi grupo, doctora. Ya lo tienen preparado entonces. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, sí, más o menos, doctora. Estábamos buscando también otras referencias y el tiempo se nos está pasando.
Ok. Bueno, mañana tenemos a las 6:30, ¿no? Y a las 7 de la noche estaría dando su pequeño examen del día de hoy, ya preparándonos para el día martes a las 7 de la noche, el examen. ¿Existe alguna pregunta respecto del día? Me van a disculpar que estoy un poquito media maluca. Doctora, con respecto a la exposición de casos clínicos, habían dos de mis compañeras de mi grupo que me habían expuesto. Claro, eso, ahorita contamos con 1 hora, podrían hacerlo ahora, continuando. Claro que ya los compañeros se retiran, nomás nos quedamos con el grupo. Bueno, si quieren estar, no hay problema, o no lo tienen preparado. Supongo que lo tienen, ¿no? Son dos nomás. Jaira. Sí, doctora, les estoy preguntando a mis compañeros. A ver, a ver. Bueno, disculpen, entonces con los demás chicos ya nos encontramos mañana. Ya pueden retirarse, me voy a quedar con el grupo que estamos haciendo caso clínico. Doctora, tenemos clases de infectología. ¿A qué hora? A las 3 era conmigo hoy día. No, doctora, disculpe, va a ser en la noche tenemos infectología. No, ahorita, continuaríamos, hasta ahorita que nos queda. Son dos nomás, pues, no hay problema, todo que lo acabamos. Ya, doctora. Mirajito.